tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 24 de El Arte del Coaching. Gracias por estar acá una vez más. Si eres nuevo en este programa, bienvenidos. Esperemos que la información que recibas el día de hoy te guste. Y independientemente de dónde estás, si vas manejando, si estás en tu casa o en la oficina, pues que la información te sirva para algo y sobre todo porque va a ser una charla amena, una charla agradable con dos amigos colombianos. Uno de ellos está en México, en Guadalajara, y el otro está en Barranquilla. José Obregón y John Molina, famosísimos por allá por su país y por acá por México también. Que quiero que sepan, no por nada estarán acá. Y de hecho los elegí a los dos para compartir con los dos en el mismo episodio por una razón en particular, porque creo que los dos suelen trabajar con las personas y son como muy parecidos en el tema que manejan con la gente y en el contexto en el cual se desenvuelven. Y pues bueno, los dos son del mismo país, aunque me acabo de enterar que de ciudades distintas, vivían en la misma ciudad. Entonces, seguramente hay cosas en común, aunque puede que las ideas y las creencias y los pensamientos que tengan sean distintas y es lo que me gustaría escuchar el día de hoy. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a este episodio. Bien, Mal. bien, Wender, súper, súper bien, agradecido, contento. Realmente, hoy justamente estaba pensando en eso. Me siento muy bendecido y afortunado y obviamente no por nada que nos hayas abierto este espacio. Me parece extraordinario que todo esté siendo de esta manera hoy en mi vida y pienso que esto es parte de las bendiciones que hoy agradecí. Por algo lo movimos de ayer a hoy. Pienso que hace parte de que hoy estuviera en tanta gratitud. Entonces me siento, digamos, muy, muy contento, me siento emocionado en ese momento. Tengo en mi cabeza también y tengo varios planes con podcast. Justamente te había colocado a ti también en la lista, Wender. Entonces, parte de que me hubieras escrito, o sea, no por nada estamos aquí, no por nada está ocurriendo esto. Y yo en ese momento contento, tranquilo y feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, John. Yo he seguido tus redes sociales. No nos conocemos personalmente, o sea, no nos conocemos en persona, no he tenido el privilegio de conocerte en persona, pero sí he seguido de cerca tu trabajo, tus redes sociales. Es un contenido que admiro, que me parece un contenido muy limpio y muy bien preparado. Tú vivías en Barranquilla, eres coach de vida, de negocios, empresarial. Vivías en Barranquilla y ahorita estás en Guadalajara. Creo que no sé si me escuchas, si sigue ahí. Tú Sí, sí me escuchas, ¿verdad, sí, José? yo sí te escucho, sí, sí. De pronto está Tú, molestando un bueno, poco. en lo que él regresa, tú cuéntanos, José, a ti sí te conozco muy bien y, ver, parece que ya regresó John. A ti sí te conozco muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo, amigo? Estaba pensando que hace un año estaba en tu ciudad. Sí, bueno, te cuento que muy, muy feliz también de estar en este espacio con ustedes. Gracias por la invitación también. Bueno, como lo decía John, de pronto ayer no se dio, hoy se dio, entonces perfecto también por ese lado también. Yo pienso que no hay casualidades tampoco que estemos hoy los tres aquí reunidos, ¿cierto? Entonces, muy agradable poder compartir este espacio contigo, con John, y bueno, con todos los que están en este espacio también de pronto escuchándonos. Así que, bueno, como ahorita te decía, que me decías que cómo estaba, que muy juicioso, pues sí, también muy juicioso, con muchos cambios, con muchos retos, y bueno, con muchas vivencias ante todo. Yo pienso que es lo importante también y presente en cada vivencia, dándome la oportunidad de experimentar de pronto cada momento que estoy viviendo en este momento, valga la redundancia, entonces maravilloso también. Te conozco muy bien, yo creo que te conozco mucho más de lo que quería que te conocía y sé que en este momento, justo hice unas anotaciones, sé que en este momento debes estar atravesando un montón de circunstancias, de barreras, de conversaciones, rediseñándote, reinventándote y anoté unas frases más bien unas frases, no unas palabras que yo creo que los relacionan a ustedes dos, creo que porque yo dije, bueno, ¿cómo voy a llevar una charla con dos hombres colombianos exitosos
o sea, cómo voy a lograr que engrane esa charla y que la gente entienda por qué los cité a los dos al mismo episodio. Y las palabras que anoté fue positivismo, resiliencia, cambio, y vamos a hablar un poco más adelante de feminismo. Entonces, yo quisiera saber cómo están afrontando, bueno, porque obviamente que ya John, como lo mencioné hace un momento, que se cortó un poco la señal, estás viviendo el cambio completamente, dado que estás en un país nuevo como es México, una ciudad increíble como es Guadalajara, pero vienes de una ciudad increíble como Barranquilla, de un país increíble como Colombia, aunque son países parecidos de alguna manera. También hay mucha parte de diferencia entre vivir en un lugar y otro. ¿Cómo estás viviendo el cambio, John, en un momento en el que todos estamos experimentando el cambio, queramos o no? ¿Me explico? Mira, de las cosas que más he hecho conciencia durante este tiempo, desde que llegué, es que yo ya había tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades, otras culturas, otros países, pero siempre tenía claro que tenía un flyback, siempre tenía claro que venía nuevamente, que había un regreso, que había una fecha de fin en la cual yo regresaba a mi casa. Hoy fue un one-way trip, hoy solamente fue en un sentido el viaje, ¿sí? Y finalmente no sé si regresaré en un año, o regresaré en 5 años o probablemente no regresaré. Entonces digamos que eso fue un tema de conversación hasta cosa fue cómo es lo que asumimos hoy al momento de cambiar país, cambiar cultura, cambiar comida, cambiar hasta la moneda, cambiar todo. Y las renuncias que hicimos para eso, porque yo soy de los que siempre pienso que cada vez que tomo una decisión, hay una renuncia para esa decisión, hay unas renuncias que hacemos en eso. Y es obviamente tener lejos a nuestra familia, obviamente en este momento, además de una pandemia, en Colombia hay un problema social en este momento. Entonces fue dejar todo eso allá y no solamente dejar eso allá, sino nuestras familias allá. Mi hijo está allá. Entonces fue algo, digamos, no tan sencillo, aparentemente sencillo, porque pues en México no hay, en este momento no hay tanto conflicto como en Colombia, etcétera, etcétera. Pero finalmente no es fácil, no es sencillo eso, pero sí hay que hacer mucha conciencia respecto a cuáles son los pros que vienen después de esa renuncia, para qué elegí hacer eso y qué es lo que quiero crear a partir de ahí, qué es lo que quiero crear a partir de ese momento. Y eso fue, digamos, parte del inicio en mi caso, y meto ahí a mi esposa, para ese cambio y tomar esa decisión de cambio conscientemente, porque quizá la pandemia nos hizo cambiar a muchos, Sí. pero no fue como, ay, venga, reflexiona acerca de qué quiere cambiar, no, fue toma tu pandemia y el que se monta en el barco. Sí. Claro, no, y tal cual como lo dices, yo creo que tuvimos muchas oportunidades como para que las circunstancias, la vida nos dijera, ¿estás listo para tal situación? Y pudiéramos en dado caso elegir, ¿no? Si estoy listo, voy, no estoy listo, no quiero. En este momento no tuvimos oportunidad de elegir y lo que tuvimos pues fue parejo, como tú dices. Sin embargo, de alguna manera pues algunos aceleramos ese cambio y algunos lo provocamos y algunos nos divertimos generando el cambio y algunos lo resisten más que otros, porque pues cambiarte de país en plena pandemia, yo no te voy a criticar porque yo hice lo mismo. No, entiendo Ya te iba a decir, perfectamente. ya te lo iba a preguntar. Sí, entiendo. Bueno, pues yo en enero llegué a Estados Unidos y pues también entiendo perfectamente lo que compartes, pero creo que al final lo que hace, porque si algo nos vincula a los tres es que somos agentes de cambio, y yo creo siempre, y creo que lo he mencionado en episodios anteriores, que si tú estás dispuesto a crear un cambio mínimo o mayor en personas, es porque tú eres el primero que te lanzas a crear esos cambios, tener evidencias y luego compartirlos, ¿no? Y mi amigo José es experto en estos temas. Bueno, fíjate que referente en lo que conversamos y bueno, lo que decía yo también, en la parte de los cambios que hoy que estamos viviendo, yo he llegado a una conclusión también con todo esto. Yo pienso que en este momento que
las vivencias que están ocurriendo o que cada uno estamos teniendo, bueno, desde mi punto de vista, yo lo veo como la capacidad que tenemos para permanecer en esto, salir, crear algo diferente también y entrar en esa aceptación también con todo. Porque más de pronto el resistir de todo lo que llega, porque obviamente se van a generar conversaciones que en ciertos momentos nos incomodan, nos mueven, como decía yo, no es fácil de pronto en algún momento haber dejado acá a su mamá, a su hijo, familia, amigos. Entonces, el entrar en ese nuevo entorno es estar en esa disposición también desde la vivencia, desde el estar presente, desde el experimentarlo, porque yo digo, muchas veces de pronto decimos, bueno, soy consciente que X cosa va a suceder. Ahora, el reto no está en ser consciente, el reto está en experimentar al momento en que eso llegue, ¿cierto? Porque soy consciente que algo va a suceder, pero cuando está sucediendo es cuando ahí yo requiero estar presente. Porque entonces ahí es devolverme al momento donde yo dije, sabía que iba a suceder, ahora lo que estoy experimentando es totalmente diferente al ser consciente en su momento. No sé si me hago entender. Entonces, sí, claro. Entonces yo pienso que ahí es donde está el reto. Ahí es donde está el reto y es cómo lo vivo, cómo lo evidencio, cómo lo incorporo y cómo me integro a eso. Porque entonces hay algo que hace poco pues estaba, bueno, ahora estoy en una parte de espacios de clases con instructores en una formación acá, referente a lo que se llama liderazgo pedagógico. Entonces hablaban algo de lo que era el entender y el comprender. Y muchas veces cuando la parte del entender tenía que ver mucho en lo que es el conocimiento. Y el comprender tiene que ver con esas vivencias, con eso en lo que yo me integro también, en lo que sucede, en lo que yo vivo, cómo yo hago parte de eso también. Entonces fíjate que yo eso lo traía ahí también en lo que son los cambios. Yo en este momento de mi vida pues estoy viviendo también muchos cambios, demasiados cambios, que en algún momento no me permitía, como yo lo decía, renunciar a muchas cosas. Hoy de pronto la renuncia a X cosas que están sucediendo en mi vida hoy fue como el primer paso desde la vivencia. O sea, entrar en esa aceptación y decir, bueno, ok, es hora de dar el paso y más de dar el paso a hacerme presente en eso que estoy viviendo también, para de ahí afrontar el cambio que se está presentando dado a mi elección también. Sí, hay momentos en los que, y entiendo perfectamente el punto hay momentos en los que solo nos queda valientemente elegir, sentir lo que está frente a nosotros. Me imagino que a eso es a lo que te refieres cuando dices vivenciar lo que está, ¿no? Hay momentos en los que o lo evito y me quedo en la comodidad o en la certidumbre, en lo que conozco, o con toda la valentía, el miedo, el susto, el terror, el pánico, pues me atrevo a sentir lo que está ahí frente, que puede eso gustarme o no. Han sido días, sí, o no, han sido semanas muy difíciles para Colombia, particularmente, porque yo creo que para todo el mundo en realidad, pero para ustedes, porque de un día para otro, y hablo como extranjero, a lo mejor me voy a equivocar en lo que voy a decir y pido disculpas de antemano, pero de un día para otro explotaron las redes sociales en videos explícitamente brutales, noticias, tendencias, de todo lo que ocurrió. Y digo de un día para otro porque yo lo experimenté de tal forma, de repente en la noche antes de dormir empecé a ver el Twitter y empecé a ver noticias, videos, lo digo explícitamente porque eran videos donde mataban personas, mamás veían a sus hijos muertos, tirados en la calle, o sea, cosas que de repente ocurrieron, pareciera que de momento, yo me imagino que tiene un trasfondo que viene ya de tiempo en temas de política, que a lo mejor reventaron en ese momento, ¿no? ¿Ustedes cómo han experimentado esto y cómo lo vive un colombiano? Porque un extranjero lo ve en las noticias y decimos, pobres, ¿qué les están haciendo? ¿Los están matando? ¿Qué está pasando? Yo llegué a pensar, es una dictadura completamente disfrazada, pero ¿cómo lo vivieron ustedes como colombianos que sí conocen la realidad, que sí saben por qué ocurrió lo que ocurrió y a lo mejor tienen una opinión más certera sobre esto? Digamos que ahí Wender no sé si a José le ha pasado, obviamente siendo que coaches y personas en desarrollo que entienden todo este tema del ser,
es complicado no sentirlo, digamos, en los huesos, en la carne, eso, si me entiendes que está sucediendo, y no pararte también como ciudadano y decir, no más. Claro, que si yo me paro como ciudadano, como persona que paga impuestos, como emprendedor, como empresario, como persona que quiere ir a comprar carne, comprar arroz, como persona que quiere un buen servicio público, etcétera, es una vaina que tú dices, o sea, ahí es donde te entra y se te olvidan los títulos, se te olvida el diploma, se te olvida el cartoncito, se te olvida todo, ¿sí? Desde una parte responsable y ese es el punto, digamos, yo hasta cuando empezó todo eso, yo paré las redes, yo paré como 8 días, paramos con las personas que me apoyan en esto, porque yo decía, ¿a qué pongo? ¿Sí me entiendes? Porque hay cosas que me daban frustración y rabia. Entonces yo ponerme ahí, vive la vida que deseas, elige ser, no, en ese momento la gente no quería escuchar esa vaina. Y yo tampoco, o sea, yo me ponía desde ciudadano y yo decía, yo no quiero esa vaina, yo no quiero aquí que me motiven, eso pasará y no sé qué. Pero obviamente siendo responsable y parando desde un punto objetivo, que es una parte bastante complicada, es como si yo tengo un problema en mi relación de pareja, ponerme de un punto objetivo es muy, muy, muy complicado. Verlo desde afuera es muy complicado. Entonces, al final es mi madre patria, al final tengo una relación directa con ella a nivel energético, a nivel de sistema. Y cuando yo veía eso, yo pensaba, todos tenemos que ver, todos tenemos responsabilidad. Y como cualquier noticia, como cualquier mensaje en Instagram, como cualquier mensaje en Twitter, donde lo pongan, cada quien lo va a poner como lo ve, cada quien lo va a poner como lo maneja. Por más conciencia que procuremos ponerle, por más responsabilidad que tengamos, pues al final cada quien le va a colocar su matiz de acuerdo a cómo es y cómo siente y cómo piensa. Sí, yo también, lo que tú decías ahorita, en mi red sí, procuro ser lo más honesto posible y yo pienso que todo lo que pongo ahí lo practico y es de lo que yo miro, por eso no pongo algo más allá que no entienda o que realmente no lo ponga en práctica. Entonces, porque eso es fácil, léete un libro, busca una frase en Google y ya. Eh, pero es lo mismo con esto que está sucediendo, entonces no es sencillo colocarse en esa postura, realmente lo he empezado a asumir desde esa parte de reflexiona qué puedo hacer, qué no he hecho también, porque el tema de evadir impuestos, el tema de sobornar a un policía para que no te ponga porque no tenías el cinturón de seguridad, eso es corrupción. Entonces tú decirle a un político que porque se gana 60 millones de pesos, es que usted es un corrupto, pero yo también lo fui si yo le pagué a un policía para que no me colocara un parte. Así de sencillo. Entonces es como ese nivel de conciencia tan fuerte que habría que adquirir a nivel país, a nivel de amar una patria, para poder llegar a un cambio radical realmente, sin ser política, ¿no? Utilicemos otra palabra, un cambio contundente, porque eso es un partido allá en Colombia, Wender, para que lo entiendas, cambio radical es un partido allá, entonces por eso quité esa frase. Entonces, para poder llegar a ese nivel de conciencia, ¿y partir desde qué? En mi caso, lo que empecé fue a hacer, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué puedo hacer yo? Y comencé a tocar a la gente cercana a mí. ¿Qué apoyo requerían realmente? Porque había mucha gente que, o hay unas marchando, otras dándose palo, otras con piedras, hasta plomo se están dando, pero habían otras muy asustadas, angustiadas, en tristeza, sintiéndose solos, sintiéndose que no tienen nadie, porque su familia está peleando y la policía está peleando, o sea, no sienten ni protección ni amor, ninguna de las dos cosas. Entonces, finalmente hay un tema ahí sistémico a nivel de lo que es tu relación con la parte femenina, masculina, mamá y papá, donde se ve un conflicto muy fuerte. Y eso no es fácil de sostener como seres humanos, más aún cuando no tienes que comer, no tienes gasolina para el carro, no puedes salir a la calle, se forma muy complejo. Y como en mi ciudad de Cali fue donde empezó todo, está mucho más fuerte y allá está parte de toda mi familia realmente. Entonces, cuando yo los escucho es como, ¿qué puedo hacer? Y yo desde lejos. Aún cuando estuviera en Barranquilla, ¿qué puedo hacer? Y yo desde lejos. ¿Sí? Entonces, mi parte fue, asumo mi parte de responsabilidad como ciudadano también, no solamente como coach y hablar bonito, etcétera, sino también cuál es mi parte responsable como ciudadano y adicional a eso, qué puedo ir impactando hacia mi entorno en principio. Porque pues cambiar todo el país así no es tan sencillo. ¿Sí? Entonces pienso que en este momento, ¿cómo lo he tomado? De esa manera. Calmándome yo, reflexionando yo respecto a quién he sido, quién quiero ser, y a partir de eso,
de qué manera puedo ir apoyando todo lo que es mi entorno, mi sistema principal en este momento. Claro. José. Bueno, viendo la situación que estamos viviendo, porque pues aún la estamos viviendo, ya en otro de pronto, en otro nivel diferente al que inició, como lo decíamos en Cali fue algo también muy fuerte. Al momento en que sucedía todo eso, pues yo también me preguntaba en algún momento, y yo, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo acá de pronto encerrado? De pronto sí, trabajo aquí virtualmente. Cómo yo en algún momento podría crear algo diferente afuera también. Entonces me pasaba mucho porque, pues, como les comentaba ahorita, en los espacios que teníamos de clases, porque, bueno, ahora estoy brindando un espacio de clases a muchos instructores del SENA, entonces una entidad a nivel de toda Colombia, que en este momento mucha gente desde esa parte le duele y llegaban a ti a ese espacio, entonces tú cómo los sacas o cómo los mueves y en algún momento tú también te encontrabas como en lo mismo. Entonces, por más de querer, como decía yo, pues sí, somos, pues, ay, sí, que el coach, que esto, que lo otro, y de pronto lo bonito que se puede hablar en algún momento, la parte, pero cómo en verdad te conectabas también con esos seres humanos que detrás de ese computador también estaban experimentando todo ese sufrimiento o toda esa impotencia del no poder crear algo diferente. Entonces, ahí era como la dualidad, como que entonces yo o me siento muy tranquilo y no siento entonces nada con lo que está sucediendo, o me pongo triste también y pues no creo nada desde energéticamente lo que requiere la gente que está allá de pronto haciendo una protesta, creando algo diferente, porque a nivel de pronto en todo ese contexto, como soy energía también, cómo apoyo desde mi energía en algún momento de permanecer firme o entro en mi tristeza, entonces toda esa dualidad que si es bueno o es malo, entonces era algo que en ciertos momentos pues yo decía, pues igual pues me permito sentirlo, pues también soy otro humano como tal, otro humano que si lo pellizcan le duele, que si se corta pues sangra. Entonces, más de estar peleando en buscar sacar a las personas, pues también me permití como que en esa parte como incluirme en eso, integrarme de pronto a eso de una manera, sí, desde mi humildad, como que, ok, agacho la cabeza también en este momento, como país me duele porque pues sí, cuando hoy que los tres hemos estado en vivencias de entrenamientos, de liderazgo, de poder compartir con otros seres humanos, de crear, sacar mejor versiones y ver el conflicto tan grande que hoy vivimos. Yo, pues en mis 37 años de edad, yo nunca había visto algo así en mi país. Y fue impresionante porque tú decías como que, wow, yo empecé a preguntar, ¿antes había dado esto en algún momento? Me decían, no, primera vez. Y yo, wow. Entonces yo ahí era como, bueno, ¿a qué está llegando esto hoy a nuestras vidas? Porque como colombianos, como personas, como papá, sí, como ciudadano, en toda esta parte yo decía, ¿cuál es el aprendizaje? Pues todavía no lo sé, todavía no lo sé. Y bueno, no es que no lo sepa, yo pienso que el aprendizaje, como lo decía yo, es como crear algo diferente, pero son muchos pasos que hay que dar, pero obviamente pues va a requerir empezar por el primero. Un camino como te decía, hay un camino de mil pasos, pues para poder caminarlo, pues requerimos dar el primer paso. Entonces yo decía, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cómo yo desde lo que hoy puedo crear doy ese primer paso a sumar a eso? Sí, porque ver de pronto videos, claro, el contexto en que tú veías eso, de pronto afuera, era como que, wow, la policía es mala, o en qué contexto entonces yo también veo esa parte como que en qué contexto estamos mirando ciertas situaciones, porque pues requerimos verlo desde ahí también, porque si no, la parte objetiva pues va a ser muy complicada. Somos seres humanos de interpretaciones, imagínate, en todo, entonces para lo que yo veo a mis ojos, pues mi objetividad en algún momento va a ser, o sea, no va a ser asertiva en todo esto. Es complicado, es jodido, perdón la expresión, pero... No, y aparte, Sí. no, tú puedes decir aquí todas las groserías que quieras, es un espacio Ah, haber abierto. dicho desde el principio, yo cuidando ¡Uy, esta vaina. marica! No, esto está vuelto. Se fue. Se interrumpió. Por lo de la grosería, Con nos la vetaron. grosería, sí, yo. No, nos censuraron. No, les estaba diciendo que, a ver, déjame encuentro el encuadre que tenía.
les estaba Así está diciendo bien. que es complicado para ustedes porque están sumergidos en la experiencia y es normal que en algún punto pues sientan la confusión Mm. o no encuentren el para qué o cómo pasó esto tan o sea, es normal estar en la experiencia. Aunque estás en Guadalajara, John, pues obviamente estás en la experiencia porque tu energía, tu familia, todo te arrastra a la experiencia, ¿no? Y ustedes, los colombianos, son súper intensos, muy intensos. Yo cuando las veces que he ido a entrenar a Colombia, yo siento que la intensidad, o sea, si yo no me centraba en mi energía completamente, la intensidad del colombiano me arrastraba completamente. Entonces, son como un cerillo, un fósforo, no sé cómo les dicen ustedes, que Sí, sí, de mecha Fósforo. corta, cualquier fósforo. cosita, ¡pum!, explotan. Entonces, me imagino que eso tiene que ver con que todo haya ido a esos niveles y de repente ustedes que estén en el camino de la conciencia, de repente digan que tengo que aprender, pero no pueden evitar sentir la frustración, el enojo, el emputamiento, el coraje que sienten por ver lo que está ocurriendo, ¿no? A diferencia de México, yo creo que el mexicano no es tan intenso, como que guarda un poco la postura hasta que está hasta la madre. O sea, cuando el mexicano está hasta la madre es cuando revienta. Pasó algo parecido, bueno, no parecido, hablamos en contexto de disturbios y tal, el año pasado con el tema de las protestas de las mujeres De las en mujeres. México. Entonces, obviamente que tú podías escuchar opiniones distintas de gente que está a favor, sí, destrocen todo, acaben con los monumentos, nada es más importante que una vida, no importa tanto un monumento o una pared como una mujer. Entonces, las autoridades no escuchan y si hay que destrozar todo para que las autoridades escuchen, pues destrocemos todo. Como había gente que decía que era muy exagerado, o sea, opiniones para todo, ¿no? Y yo digo, pero eso ocurrió porque de verdad, o sea, así de hartas tendrían que estar para llegar a esos niveles de violencia, de caos, de disturbios. Entonces yo en ese punto sí soy como que, o sea, busco mucho decir, bueno, no puedo ejercer una opinión porque yo no estoy sintiendo lo que están sintiendo. A lo mejor las mujeres que están protestando, pues perdieron una mamá o fueron abusadas o perdieron una hija o una prima o lo que sea. Entonces, por eso el emputamiento va a esos niveles. Y quien no lo ha experimentado, pues es muy fácil decir, ay, qué exageradas, ¿no? Entonces, lo mismo, yo imagino que lo mismo podrán experimentar en Colombia con gente que a lo mejor no tiene que comer. Entonces, la frustración y el enojo hace que vaya a la calle a generar este tipo de actos. Pues es difícil juzgar cuando no sabemos pues por qué la gente hace lo que hace, ¿no? En Así lugar es. de pararnos en la empatía. Pero sí son ustedes muy apasionados y yo creo que eso tiene que ver con que hay esos niveles. A mí me sorprende que, José, acabas de decir que tú no has vivido nunca. Yo creería, y a lo mejor esto va en mi ignorancia, que en Colombia ya habían habido protestas o disturbios por temas de seguridad, ¿no? Anteriormente. Pero me Sí, imagino que pero no a ese no de este nivel. nivel. No a ese nivel. Sí. Y yo he escuchado mucho a mi papá hablar, por ejemplo, ahora que he hablado con él me decía que la única vez, mi papá tiene 75 años, justamente los cumplí ayer, gracias a Dios, el hombre me decía que él nunca había vivido eso, sino desde cuando tumbaron una dictadura de alguien que se llamaba Rojas Pinilla, Ujú. que fue algo así de fuerte, o sea, que tú salías a las calles de Cali y parecía una guerra, o sea, parecía por allá en Israel, una vaina así, o sea, era una vaina así absurda. Entonces, si hemos vivido cosas como esas, protestas, marchas, que dañen los transporte público y toda esa vaina, pero no algo así como se está Sí. viviendo en este momento, en esa magnitud de intensidad, no. Y adicional a eso, Wender, yo pienso que una de las cosas que también, no sé ahí, si José también está ahí con eso, pero una de las cosas que también joden y molestan es que no es que hagan marchas y probablemente sí va a haber la persona que se enganche y le pega al camión o lo que sea, sino que literal, y es así, hay gente que le gusta el caos, hay gente que vive el caos, hay gente que aprovecha ahorita, por ejemplo, que estén cerradas las carreteras para qué, para traficar drogas, para traficar armas, porque siempre está el oportunismo de alguna forma.
¿sí? Y eso también a veces genera apatía, ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que hoy también molesta porque tú dices, me paso al bando del ciudadano, me pongo como ciudadano y peleo por mis derechos, o me pongo del lado de la policía que también digo, pues si tú vas a ir a dañar algo público, la policía ¿qué hace en un escenario normal? Te arresta, Correcto. pero si hay una bandada de gente dañando las cosas, ¿qué tiene que hacer? Hace lo mismo. Si tú me atacas, ¿qué hago? Defenderme. Entonces, Defenderme. y está los otros que obviamente aprovechan también el caos, porque lo hay, o sea, es inevitable pensarlo. Están todos los bandos, o sea, en este momento están todas las energías, en este momento estamos Claro. A flor de piel. estamos o sea, en un desorden energético, una entropía, no sé qué palabra ponerle, pero es algo que tú dices, ¿desde dónde arranco? ¿Desde dónde empiezo a acomodar las fichas en este momento? Para que empiece otra vez a girar. Y eso me recuerda a algo, y ahí como para darle la palabra a José y no seguir hablando más, eh, el tema de Venezuela. Yo viví en Venezuela. Estuve cuando recién empezó el tema de aquel personaje y era algo, o sea, yo decía, qué vaina, un país tan bonito, con gente tan bonita, vuelto nada, vuelto nada. Y mira todo lo que ha venido pasando en estos últimos 6 años, 5 años con las personas de Venezuela y tengo muy buenos amigos de allá. Y hoy posiblemente estamos así, de lo mismo. No por el socialismo y todas estas vainas, sino por la manera en que nos han gobernado, la manera en que de alguna forma hemos permitido que nos gobiernen. Y ahí es donde tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo Claro, arranco? es que sí, es que ha sido una postura cómoda para todos. O sea, como tú lo dijiste al inicio, la corrupción no solamente ha sido para los políticos de altos mandos, sino para los ciudadanos. También ha sido cómodo de repente sobornar y hacer cositas por ahí chuequitas, ¿no? Entonces es una Total. forma, es un resultado que hemos creado todos, ¿no? Así es, Eh, que como se ven pequeñas a nivel del otro, pero al fin y al cabo, como decía yo, al fin y al cabo es corrupción. Si yo te ofrezco así sean 1.000 pesos de algo que yo estoy infringiendo, en el fondo yo también estoy generando esa misma carga. Entonces yo pienso que como país, bueno, ya así hablándolo así como general, pues existe mucho esa energía acá, es una energía bastante fuerte en la parte de lo que hablamos, ya entrando en un nivel de conciencia y haciéndome pues también cargo en ciertas cosas o vivencias también y ponerlo desde ese contexto también es muy fuerte. Es fuerte porque se ve mucho, o sea, se ve mucho, mucho, demasiado. Entonces ahí tú dices, ¿cómo arranco? ¿Qué creo diferente? ¿Dónde empiezo a apretar la tuerca o a soltar o a abrir el espacio o mostrar el camino? Entonces yo pienso que es un reto bien grande que tenemos en este momento desde nuestra humanidad también, porque es cómo desde ahí entrar en esa aceptación de eso es lo que hoy vivimos, qué nos está mostrando, qué requerimos seguir viviendo. Obviamente como país o como persona a veces me pregunto, bueno, ¿y esto para dónde irá? ¿Qué va a pasar? O sea, en algún momento pienso en mis hijos también, yo digo, bueno, pero listo, más de irme allá, más bien me vuelvo nuevamente, es como que devuelvo otra vez el cassette, porque en algún momento ya me empiezo como a entrar en esa imaginación a muchas cosas que digo que al fin y al cabo tampoco me sumaría, porque ya entraría como en esa ansiedad, en el exceso de futuro y sí, entonces en querer tomar decisiones a la ligera en muchas cosas. Entonces, lo que decía John, genera impotencia el ver vándalos, porque hablamos lo de vándalos también en algún momento que toman esto para aprovecharse de muchas cosas. Yo digo que tienen que romper vidrios en ciertos locales de gente que hoy en plena pandemia está como le llaman de pronto en Barranquilla, en el rebusque, en conseguirse, en generar dinero, y llegan y le vuelven sus negocios nada. Entonces, imagínate ahí como tú te pones en esa posición la parte del empresario, o te pones de pronto en la posición del que no tiene que comer también, entonces, bien jodido, ¿cierto? Como tú decías, es la parte ahí como en dónde me pongo por mucha empatía, por muchas cosas. Igual era algo que sabíamos que veníamos viviendo, porque de pronto en el mundo pues se ha visto esto de que hay el que en algún momento la escasez de comida, en que en algún momento, y hace parte de la vida. Ahora, ¿cómo aprendo a vivir con todo eso también? Y más del juicio, de la crítica, es como también en algún momento permanecer en lo que requiere de mí para no interferir de pronto en eso también. No sé, o sea,
Sí, ya sé. Es muy complejo y es básicamente como decimos en México, hacer tu chamba lo que te toca a ti. Y es complejo porque hay momentos en los que, por eso me gusta abrir estos espacios para que gente que se dedique a trabajar con las personas, que mucha gente piensa que tú lo manejas todo y que estás chingón y que todo está bien. Y yo creo que yo siempre he dicho, y yo creo que los peores o los más locos o los más tornados somos nosotros. Por algo hacemos lo que hacemos, pero al final lo que toca en ciertos momentos es hacer tu chamba y es enfocarte en ti. Durante el año pasado, en los inicios de la pandemia, porque es válido cambiar de opinión, que yo creo que eso tiene que ver con el cambio, es decir, esto que pensaba ayer, hoy ya no me hace sentido, o esto que hice ayer o hace meses, hoy ya no lo haría ni loco. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, yo hice unas publicaciones de quédate en tu puta casa y yo hoy me arrepiento de esas publicaciones porque creo que digo, no mames, o sea, sí, claro, yo digo, ¿cómo haces esas publicaciones? Pero yo creo que me arrastró la emoción, la frustración, o sea, el susto de todos, entonces al final pues yo iba ahí en la corriente tirando mierda como todos, En el pero colectivo. claro, en el colectivo completamente, pero hoy digo, ¿cómo le puedes decir a alguien quédate en tu casa en medio del caos que estamos viviendo cuando yo no sé qué vive cada quien en su casa, ¿no? Entonces, son cosas como que uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo, pero por eso hoy digo, pues es válido que no sepamos qué hacer, o sea, es válido que lo que te toque hacer a ti es tu chamba para que tú estés bien en medio del caos. Y yo creo que la mejor forma de apoyar a los demás es enfocarnos en nosotros en medio del caos, pues estar bien, ¿no? Así Y, es. y es genial que te pase eso, güey, de lo que nos pase, porque al final muestra nuestra humanidad también de alguna forma y nuestra imperfección. O sea, como alguna vez alguien me decía yo me molesté y me dijo, ¿y tú no eres coach? Yo sí, y orino, duermo, como, eso no tiene que ver, ¿sí me entiendes? Entonces al final también para nosotros también es permitido de alguna forma sufrir, estar triste, entrar en ansiedad, estar molestos, porque pues al final vamos a seguir siendo seres humanos. Y yo pienso que una de las barreras más grandes que tenemos hoy día, y yo pienso que eso es parte de lo que está viviendo Colombia en este momento, es el tema de ser adultos y ser responsables. Por eso mira que te lo dije ahorita y te hice como una analogía con el tema de nuestra relación con mamá y papá, porque finalmente nuestro país es nuestra madre patria. Cada vez que tú hablas de tu país, tú sientes el amor. ¿Y qué hace la policía o todos los entes gubernamentales? Es protección, figura Cuidarlo, paterna, paterno, figura sí. paterna. Sí. Y en este momento estamos como niñitos llamando la atención, entonces como no me paro bolas, entonces voy a quebrar este Voy a vaso para que me quebrar. pare más. Ah, no me paro bolas, voy a quebrar el vidrio de la ventana para que me pare bolas. Berrinche. Exacto, y el papá Sí. ignorante, que no sabe ser papá, entonces ¿qué hace? Ah, sí, Le pega, venga. lo regaña. Entonces, y es un conflicto que finalmente se resolvería si todas las personas quisiéramos, que obviamente eso es una utopía, que todas las personas realmente quisiéramos hacer conciencia, trabajar en nosotros, reconocer que es un fraude, que es ser corrupto, reconocer que todos tenemos las mismas posibilidades, que a todos nos sopla el mismo viento, que de alguna forma, si yo quiero salir adelante es porque yo quiero, si yo quiero quedarme donde me quiero quedar, pues me quedo ahí, punto, ya. Pero lo hago desde una parte adulta y responsable, no que me quede aquí porque es que usted me dijo que me quedara acá. Y el otro está volando allá, porque es que, claro, ese es hijo de papi y mami. Así no funciona la existencia. Si todos nos paráramos como adultos responsables en nuestras vidas, todo comenzaría a girar de una manera diferente y un sistema empezaría a estar como en equilibrio a nivel de universo y energías, etcétera. Esa es mi opinión respecto a eso, digamos, ahí a grosso modo de lo que traté de decirte ahorita más temprano. Sí. Y al final son situaciones parecidas, o sea, México, Colombia, Venezuela, o sea, son países parecidos en temas de energía, sobre todo lo que mencionas de que son países, Latinoamérica es muy madre, mucha madre, y, y Estados Unidos, Europa, pues es más papá que mamá, ¿no? Al final es el tipo de comportamiento, pero la referencia que haces me parece súper atinada, Asertiva, sí, así es. súper asertiva. El hecho de que, claro, o sea, ¿qué puedo hacer yo en medio de una situación en la que no me hacen caso? Pues hacer berrinche, pero imagínate el berrinche sumado en cientos y miles de personas, pues obviamente que genera caos.
No, y Sí. lo que hablaba yo en el berrinche, pues obviamente va a salir papá en algún momento a corregir y la manera en que se está corrigiendo, obviamente, a ojos, a ciertos puntos de vista, es complicado cómo entrar en esa aceptación con eso, porque tú dices, bueno, como que existe el vandalismo, existe esto, detrás que cae el que estaba en el lugar o en el momento indica, o no apropiado y también llevó, o sea, es como cómo se suma todo eso también. Entonces, sí, yo pienso que también es muy asertivo eso que decía John con eso, y me alineo también en esa parte. Me alineo. Hay situaciones como que están, como que están no en tendencia, o sí, o están muy a flor de piel, están muy presentes en el momento que son temas políticos, en nuestro continente, temas políticos, porque a lo mejor hay países donde hay dictaduras, hay países donde no, pero pareciera, entonces es como que ya hay modelos políticos que no están funcionando, y movimientos que la gente reclama igualdad, y todo esto, ¿no? Como el feminismo. ¿Ustedes en Colombia cómo viven el tema del feminismo? ¿Me escuchas? O- Sí, digamos sí, que, sí. ok, voy a darle la palabra primero a José si quieres. No, dale. Estaba aquí que se me había cortado la señal. Digamos que aquí digamos, en Colombia también se mueve mucho el tema del feminismo. Eh, Pienso que estamos un poquito más atrás de lo que posiblemente he observado aquí. Eh, Sin embargo, yo por ejemplo hablo con muchas colegas o personas que tienen relación con fundaciones, que hacen talleres para la mujer, etcétera. Y muchas veces les cuestiono eso, como, bueno, ¿y por qué no llaman a hombres? ¿Por qué no invitan a hombres? ¿Sí? Porque finalmente hacemos parte del Sí, mundo sí, sí. también. Afortunados, afortunadas, malos, buenos, no sé. Entonces, no sé si que tú conozcas a Karina Alexandra, pero por ejemplo ella es Sí, una. sí, sí. ¿Sí? Entonces yo le decía a ella, ¿y por qué no invitas hombres? ¿Por qué crean un grupo, por ejemplo, donde hablan todo en femenino? ¿Por qué no invitan a hombres para que, claro, yo siempre digo en toda charla o en todo taller, yo siempre empiezo porque del 100%, el 99% son mujeres, Ujú. normalmente. Crecimiento personal, sexualidad. Ahorita que hicimos un taller de sexualidad con Cindy, fue así. O sea, era un hombre, 17 mujeres. Entonces ahí es donde tú empiezas a encontrar muchas respuestas a preguntas de por qué los hombres no han cambiado ese chip prehistórico que tenemos de proteger, procrear y proveer, porque de alguna forma muchos de los hombres no nos interesa saber cómo funciona una mujer, cómo piensa, cómo siente, cómo es tener una buena relación de pareja, cómo es de alguna forma, porque ellas, mientras yo estoy pensando en que no tengo ropa, es porque está sucia la misma camiseta que me pongo, ella piensa no tengo ropa es porque quiere algo Necesito nuevo. comprar. Entonces, es leerte un libro, por ejemplo, empezar por ahí y decir, es que las mujeres funcionan diferente a los hombres, punto. Entonces, en el caso de Colombia, pienso que ha ido como en evolución, no es tan fuerte, no me parece tan fuerte lo que se puede crear. Pienso que a veces toman el feminismo como ese tema de la mujer empoderada, que ya sé que quitaron el tema de empoderada, pero la mujer empoderada, aprender a decir no y todas esas cosas, y a veces forman es, lo toman de una manera tan literal que lo que empiezan es a crear un poco de, ponerle una palabra, como cabronas, que todo el tiempo están como contra el mundo y yo soy más fuerte que tú, yo puedo más que tú. No, la Entonces, competencia. exacto, entonces a veces se lleva como de una manera que no me parece a mí. Debería haber una mezcla en la cual yo pueda pararme frente a una mujer y decirle, mira, normalmente un hombre como yo puede ser un espejo, funciona de esta manera, responde de esta manera, se hace esto, se hace lo otro. Y es una manera mucho más práctica de ir comprendiendo que hay hombres buenos, que hay mujeres buenas, que hay hombres malos, que hay mujeres malas, o el adjetivo que le quieran colocar. Pero en Ujú. principio en Colombia sí hay mucha funcionalidad en temas de feminismo, más en temas, digamos, de crecimiento, emprendimiento, de apoyarse entre ellas, ¿sí? De resto, el tema de violencia y todo eso, pues a nivel de publicidad hay mucha propaganda respecto a eso.
Y fíjate que de pronto eso que dice, bueno, en el apoyo, lo que pasa es que es bien complicado a veces entre eso que decía yo, el apoyo entre ellas, porque entre la mujer es complicado a veces como ese apoyo entre ellas mismas. Bueno, dado a cómo son, dado en sus maneras de pronto de pensar, y no es que sea malo, sino que en algún momento esa parte entre ellas yo digo también como que complicado. A veces entre nosotros hombres como, o somos muy ligeros en esa parte y más descomplicados también. Yo pienso que el pensamiento en lo que corresponde a ellas a veces es muy, bueno, es muy avanzado que el de nosotros. El de nosotros es como un espacio más suave. El de ellas va a una velocidad impresionante que yo pienso que cuando nosotros entramos, queremos a veces entrar en ese espacio, pues obviamente vamos a chocar muchas cosas con ellas, por su revolución, cómo comprenderlas en cierto momento, más que entenderlas también, porque ahí es el reto bien. Y como dice John, sí, hay muchos espacios donde se están creando cosas ahora, cosas de mujeres, que esto de mujeres, que esto de mujeres. Yo digo, bueno, y nosotros los hombres en algún momento, ¿qué pasa de pronto en nosotros los hombres en crear de pronto espacios de hombres, ¿cierto? Y fíjate que los espacios de hombres a veces es como que vamos a un lado, nos tomamos una cerveza, venga, y qué tal si de pronto se crean unos espacios también como de hombres, de tener espacios así conversatorios, donde puedas tomar una cerveza, un whisky, algo así. Yo pienso que en esa parte sí somos muy diferentes. La mujer en algún momento pues cuida más de ellas, están como que más en ese acompañamiento, que nosotros a veces somos muy descomplicados en esa parte. Entonces, Sí, yo digo, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Porque me estoy acordando de una discusión que vi por TikTok con una feminista que le decía a un chico, tú no puedes ser feminista porque tú eres hombre. Y yo digo, qué carencia de información y qué poca educación hay al respecto, porque yo digo, 100%. claro, porque al final pues el feminismo es un movimiento que surgió para que los hombres y las mujeres lucharan por la igualdad en los derechos, pero justo para que los hombres y las mujeres en conjunto, no que las mujeres, y no porque eres hombre no puedes ser feminista. El punto es que hay muchas mujeres defendiendo este movimiento que no están informadas, y es la verdad. Esa es una de las grandes discrepancias en México, que muchas de las mujeres que hacen vandalismo en realidad no quieren a los hombres, quieren que los hombres se mueran, quieren que los hombres no, o sea, como que los argumentos hacen que pierda todo el propósito, cuando en realidad lo que buscamos todos es igualdad en los derechos, que no haya abuso de poder o abuso de fuerza de los hombres sobre las mujeres y todo esto que ha desencadenado todo esto, ¿no? Pero sí es en efecto eso, que creo que falta mucha información. Y qué padre que haya movimientos donde se sumen entre ellas y se apoyen entre ellas, pero sí es muy cierto eso que dices, John, que debería de haber más llamamiento a los hombres, sobre todo para informarlos, ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿Para qué es lo que se involucrarlos. busca? ¿Qué es lo que se pretende involucrarlo? Yo creo que al final todas las creencias se combaten con educación y no es tan complejo. Más bien requerimos llegar al camino, ¿no? Y estar en el camino de educarnos. Pero qué padre recibir la opinión de parte de ustedes, porque yo sí noto que pues, México es un país machista, mayormente, ¿no? Pero cuando fui a Colombia lo noté mucho más, o sea, noté mucho más como el yo soy el macho, entonces yo mientras más viejas tenga mejor, y como que noté mucho más esa, no porque lo dicen, sino lo noto mucho en el comportamiento, en la energía, entonces yo digo, pues al final, pues así no es culpa de nosotros, así fuimos educados, ¿no? Entonces, el punto es que esto se resuelve con educación, con que a las generaciones actuales se les informe, se les enseñe, se les eduque pues que no funciona, ¿no? Al final no ha funcionado. Y digo, estos tipos de movimientos tienen también que ver con que la gente está harta hasta cierto punto, como con política, como con esclavitud laboral, o sea, con muchas cosas que ya hoy no están funcionando como antes, que nos acostumbramos a que pues eso es lo que hay, no te aguantas, ¿no? De acuerdo. ¿No creen? Así Sí, es. sí, sí, total. Y pues bueno, al final, gracias por mostrar su opinión y por desahogarse un poquito
en este espacio y por compartirnos lo que piensan. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con escuchar lo que ustedes dicen, porque pues si yo logro empatizar, que no vivo la situación como tal, la vivo en otros contextos, yo creo que la gente puede sentir lo mismo, ¿no? Y hay una dinámica antes de terminar este episodio que tiene que ver con preguntas y respuestas. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y les pido, ¿por qué te ríes, José? Nada, nada. Y les pido, pues, la mayor honestidad y apertura posible, porque yo creo que lo padre es eso, ¿no? Que nos podamos mostrar vulnerables, que nos podamos exponer. El episodio pasado, el episodio 23, tuve como invitados a Central Love Love Myself. myself. Central Love Myself. Y la verdad es que muy valientes y se metieron en terrenos pantanosos. Espero que ustedes lleguen al nivel. Al otro pantalla. ¿Cuál es la palabra clave? Paso. La palabra clave, no, fíjate que no hay una palabra clave, pero la podemos inventar en este momento. Pero no creo que. Naranja, No, naranja. naranja. A mí a mango. Me pido mango. ¡Ah, mango! Él tiene la camisa de todo, el mango. ¿Y la tuya, Ahora para que José? hiciera contraste. Ah, ¿Y tu palabra clave? mi palabra clave es fresa. Listo. Primera pregunta. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a alguien? ¿Hay algún miedo que no le haya contado a alguien? Tic, tac, tic, tac. Sí, sí, bueno, aquí de pronto un miedo que no le haya contado a nadie. Bueno, Posiblemente sí. no le haya contado a nadie. Y si quieren compartirlo, son libres. Aquí no se les va a obligar. Posiblemente en No, ese no. momento tener un hijo. Ok. En este momento, Sí, o sea, ¿te daría miedo tener un hijo? sí. ¿Por qué? Porque tuvimos una pérdida. Entonces, de alguna forma eso genera en mí una, o sea, como que no quiero que vuelva a pasar. Sí, Sí, aun cuando ya estuvimos en tratamiento, ya sabemos en teoría la causa, sabemos el tratamiento que debemos hacer. Independiente de eso me da miedo. En ese momento me da miedo tener un hijo por esa razón. claro. Ahora que, que yo lo Aquí está mi traes. esposa escuchando. Sabes que de pronto, bueno, un miedo de pronto es como el volverme a casar. Para mí hoy lo veo como un miedo, sí, tal vez no se lo he dicho a nadie. En algún momento salió de mí que sí me gustaría volver a tener la experiencia, pero ahora de pronto viéndolo, pues sí me daría miedo, no sé, pues de pronto el que... Y miedo, bueno, con lo que viví en un matrimonio de 12 años que hoy estoy cerrando por medio de un divorcio. Entonces, sí, fíjate que hoy sería eso, sería como miedo a volverme a casar, de pronto el renunciar a muchas cosas, de pronto en este momento de sentirme en esa libertad. Ojo, no quiere decir que vea ya el matrimonio como una atadura, porque pues obviamente no. Iré mi perspectiva de pronto de eso, pero sí es como el no, tal vez el no ser capaz de crear eso tan bonito como en algún momento lo he imaginado. Entonces pienso como que sería el reto más grande. Entonces Claro. sí, me da miedo. A mí me da miedo la muerte. Yo tengo mucho miedo de que se muera gente cercana. O sea, mi familia, mi mamá, mi papá, o sea, que creo que no, con algo con lo que no puedo es con la muerte. Y mucha gente de repente porque es algo que no digo como tal, de hecho creo que es la primera vez que lo digo también, porque justo no me atrevo a ser cuestionado porque tienes un miedo a la muerte si tú enseñas y predicas vivir o aquí ahora vivir el hoy. Pero pues en realidad sí, porque al final tiene que ver con abandono. Entonces como, Ujú. y también me daría miedo a mí, o sea, yo creo que mi mayor miedo es morirme o sea, como que no dejar cosas resueltas, o sea, no, sí me explico, ¿no? O sea, como que, entonces en general, la muerte. Pero muy bien, arrancamos fuerte, ¿eh? ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor?
Uy, yo me acuerdo enseguida yo me acuerdo tenía yo aproximadamente 17 años de edad, hablando de hace 20 años, wow. Pero fue algo que me marcó bastante. Yo pienso que el mayor rechazo fue como yo, o sea, yo aceptar, o sea, todo lo que seguía sucediendo, el permanecer ahí, el que en algún momento te mostraban que no eras importante, pero igual no lo querías ver, ¿sí me entiendes? Entonces para mí eso fue como el perder, como el que tener la esperanza que de pronto sí se pueda dar las cosas. Entonces yo pienso que eso fue un rechazo bien grande porque permití muchas cosas, obviamente sí, elegí sufrir muchas cosas con eso, y de ahí yo tomé muchas decisiones en mi vida que obviamente hoy por hoy pues pienso que es como la suma de muchas cosas que creé también dado a eso que se generó en el amor en ese momento, con el rechazo que tuve a esa edad. Ok. Yo podría decir, se me vinieron como dos cosas. Una, digamos que fue como con una novia que duré mucho tiempo, no voy a decir el nombre, eh, pero ella en su momento cuando terminamos, igual yo no era merecedor en ese momento de esta persona tampoco, pero sí fue como cuando caí en cuenta o me hice presente o consciente o lo que sea en ese momento a los 20 21 años, 22 años, su rechazo hacia lo que yo en ese momento quería ofrecerle, eh, dolió full. Y pienso que otra de las cosas que yo me di cuenta, eso lo trabajé en su momento con todo el tema del MED, eh, fue también ese rechazo del amor hacia mí, ¿sí? Porque de alguna forma no me consideraba merecedor de muchas cosas y por ende también de alguna forma en mi vida, vamos, de andariego, de crisis emocional, también rechazaba mucho eso, o sea, para mí eran objetos en ese momento para cumplir cierta necesidad fisiológica mía, pero rechazaba. Muestras de cariño, uy, fuera, a metros, rechazaba eso y se quedó congelado. No, pero sí te escuchamos perfectamente. Sí, 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 las Ok, muestras de cariño. perfecto. Sí, Ajá, sí, entonces siempre rechazaba lo que tuviera que ver con eso. el Ok. afecto. Sí, mira que a mí Yo, también en esa parte de lo que hice yo también, sí, como que de ahí empecé a crear muchas estrategias para fortalecer esa parte mía masculina, en no permitir más eso. Entonces así fue tanto que fue algo bien, bien bárbaro, porque era en algún momento era como no sentir, ujú. ¿cierto? O sea, te acostumbraste a no sentir, o sea, como que Sí, como porque estrategia. sí, como estrategia, como sentir, ¿no? ¿Para qué? No, mejor otras cosas que sentir, total, sí. Yo no recuerdo, así que yo diga, o sea, ¿cuál es el mayor deseo que esté en el amor? No, no recuerdo. Yo creo que una vez en la primaria me gustaba una niña, fíjate tú, y me dijo algo así como que usted no me gusta porque usted es marica. Y pues yo no entendía, pero yo creo que era evidente o algo así. Yo creo que era evidente, y creo que está ahí, pero pues yo creo que Uy, ese. uy. No, pero escuchaste, te estuvo bueno. Pero es que no, Traté de huir. le decía a José que yo no, la verdad que no tengo un momento de rechazo en el amor así muy marcado, pero que me estoy acordando en este momento que creo que en la primaria me gustaba una niña y yo le dije y me dijo algo así como que, uy, no, es que usted es marica. Y yo como, pues yo creo que era evidente. En ese momento no lo entendía. Hoy a lo mejor Ahora, pues hubiera sido muy buena amiga mía, pero yo estaba como que medio desencaminado, inocente en ese momento. Siguiente. ¿Qué cosa es la más bizarra que has hecho estando solo?
Bizarra. ¿Cómo así bizarra? Explícame ahí. Rara, Ok. anormal, fuera de lo común. Estando solo. Sí. Bizarra. Pero estando solo, pero bueno, es que estando solo, ¿en qué contexto? ¿En qué? No sé, por ejemplo, voy a decir una que se me viene obviamente, la palabra bizarra, o sea, obviamente me voy a algo demasiado, demasiado extremo, ¿sí? Ujú. Ajá. Pero podría decir, por ejemplo, cuando yo estaba solo, compraba mucha comida, mucha en exceso, me la comía y la La botaba. vomitaba. Pero muchas veces esperaba que saliera para que volviera a entrar. Y eso yo lo entendí, yo no, o sea, yo no lo veía eso mal, yo entendí eso alguna vez que escuché a mi esposa y con una amiga que trabajan con ese tema de trastornos alimenticios. Eso es un trastorno alimenticio Sí. y hay mucha gente que lo hace. Por ejemplo, a mí me gustaba comprar helado de McDonald's, tragármelo y como devolverlo, sentir nuevamente el frío y volver a meterlo. Y eso fue una época, digamos, muy complicada en mi vida en ese momento. Fue un cambio también de justamente de ciudad, de cultura, de muchas cosas. Me sentía full solo y esa era mi manera como de sentirme, pues al final la comida representa el tema del amor también. Entonces era una manera de darme, digamos, de alguna forma algo que sentir a mí. Y ahora que Claro, dijiste bizarro, de una me fui a ese momento, ¿sí? Yo creo que eso es claro. una, posiblemente. Ok, bueno, yo que me acuerdo así, ¿qué había hecho si no, no? Yo, por ejemplo, la primera vez que me fui a vivir solo, tenía 3 perros y 3 gatos. Y me daba tanto miedo vivir solo que me dormía con los 6 en la cama. Entonces, como que, pues, obviamente que mi mamá infartada y me decía de todo, pero yo digo, claro, es bizarro porque pues no es antihigiénico, no es, o sea, no está bien, no tengo nada en contra de los animales, los amo, tengo muchos, pero era como para no sentirme solo, por mi miedo a la soledad, ¿no? Cuando la primera vez que viví solo. Y Ahora José, la ¿no? segunda solo tienes dos. Bueno, No, yo, ahora tengo los mismos, pero ahora están fuera, Ah, ok. están en su lugar, están en su respectivo lugar. De acuerdo. bueno, yo como que, bueno, en la parte así de estar solo, así como algo que haya hecho así, no, yo pienso como quedarme todo el día viendo televisión sin bañarme, o bueno, no, como hasta casi 2 días encerrado viendo sí televisión sin bañarme y sin salir, así como que algo, o sea, como desconectado de todo, algo Ajá. así, pero que me acuerde así. Listo. ¿Listo? Listo, ¿Te consideras una persona feliz? sí, ¿Listo? listo. Yo también. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi Mi autent determinación. bueno, ¿Tú de mí qué? mi determinación, Ok, el sillón. De mí mi autenticidad y hoy por hoy mi disciplina. ok. Yo creo que de mí, irreverencia. Creo que lo que me ha acercado a metas muchas veces ha sido ser irreverente. Que en exceso tampoco es, o sea, no es bueno, realmente. Ninguna. Ninguna. Dime determinado. ¿Qué es lo que menos te gusta? Mm, que a Mm, veces analizo mucho las cosas. ¿Qué es lo que menos me gusta? Buena pregunta. Yo creo que lo que menos me gusta de mí es que soy muy ansioso.
Y en la pandemia pasé, o sea, como que que nunca en mi vida, o sea, siempre tuve presente que era como medio desesperado Ya. y todo eso, pero, o sea, tener así como que golpes de ansiedad, momentos de ansiedad, lo viví mucho el pasado, todavía hasta enero, febrero de este año, y nada, que la semana pasada, febrero de Es este más, año, ayer. como que ayer, hoy por la mañana, estoy a punto de cancelarles. No, yo creo que hasta febrero más o menos como que ya por ahí como que tuve algunos momentos, pero el año pasado, porque yo siento que enero y febrero de este año fue como que el rezago del año pasado, que tuve como que muchos momentos de ansiedad y yo no sabía que era tener ansiedad, o sea, yo más bien, o sea, como que conocía la teoría y trabajaba con la gente la teoría, pero yo nunca había tenido golpes de ansiedad hasta que de pronto pues empecé a sentir cosas que no eran normal, ¿no? O sea, como el pecho, desesperación, o sea, muchas cosas que no sabía y descubrí que soy una persona ansiosa y que en momentos así puedo tener esos cuadros de ansiedad. Bueno, yo cayendo en cuenta ya, bueno, muchas veces hablo de más. No sé si hablo como que no me pregunten y a veces se me sale así como que, entonces como que, entonces como esa parte, y no por ser malo, no por de pronto por otro, sino que en algún momento lo veo como tan normal, pero en algún momento no suma, ¿sí me entiendes? Entonces no suma. Entonces sí estoy en esa parte de trabajar la prudencia. Ok. ¿Qué le dirías a tu yo de 9 años? Que siga cantando y bailando. Y eso tiene una historia, ¿no? Sí, yo creo que eso es para otro episodio, ¿verdad? Sí, total. que, que sea siempre el mismo, Ok. ¿sí? Sin Yo, buscar agradar. sin buscar agradar. Yo, que está bien como es. Que está Okay. bien, que eso es lo que te va a abrir las puertas. Que justamente eso que rechazaba de mí es lo que te va a abrir las puertas. Creo que le diría eso. Si pudieras borrar una experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? Una experiencia negativa. Dice José, ¿para qué chingados vine? Uy, fuerte, ahora me acordé de algo. Una decisión que tomé siendo muy joven de no tener un hijo. Ok. Eso. En mi caso, haberme casado por pensar que iba a solucionar un problema. Ok. Oiga, qué pregunta usted, ¿cierto? Tan buenas. Están buenas, están buenas. Yo creo que ¿Quieren jugo de fresa? O de mango. mango. Así. No, yo creo que si pudiera cambiar algo, o sea, a lo mejor no es como tal una experiencia negativa, hubiera sido la carrera que estudié. Creo que estudié por obedecer y no estudié por seguir mis talentos. Eso es lo único que cambiaría, que hoy me sirve porque lo utilizo y no pensé utilizarlo, pero del resto yo creo que no cambiaría nada. O sea, eh, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Uno de los peores consejos. Uno de los peores consejos. No lo tomé, pero era con el tiempo el amor nace, Uh-huh. pero no lo tomé. Sí, sí, está súper bien que no lo has tomado porque pues al final... La plata es para gastarla. ¿Y si lo tomaste? Bastante. Sí. Sí, lo tomé bastante. Lo tomó, lo bebió.
Ay, mi madre, sí, total. Yo creo que fresa. Yo creo que también creo que no lo tomé, pero sí, sí, porque por rebelde, es que dime con quién andas. Porque eso, o sea, ese tipo de consejos, dime con quién andas, no sé si en Colombia Sí, Tal sí, cual. sí, dicen, total. como que me llevaba a enjuiciar a los demás o sí, a hacer una descripción antes de, y no lo tomaba justo porque pues, me gustaba mucho conocer a la gente y justo me gustaba juntarme o acercarme a la gente rara, ¿no? Entonces creo que lo maravilloso de todo son las diferencias, pero creo que es el peor consejo que le pueden dar a alguien. O sea, dime con quién andas o mira con quién te juntas, ¿no? Si pudieras pedir un deseo ahorita, ¿cuál sería? Haber tenido mi hija, no sé. Pero en este momento, o sea, si tú pudieras pedir un deseo para ti, para este presente o para el Ok. futuro. Mm. La paz para... No, mentiras. Pedir. ¿Qué deseo pediría en este momento? ¿No? Paz mundial. Paz mundial. Que Gandhi... Que cese el fuego. Que no está mal, pero pues yo creo que, a ver, Nah, sea un poquito más egoísta, piensa en ti. deseo, puede ser así de estilo Aladino. Ajá. Siempre tener salud, Ok. no enfermarme. No morir. No, ser eterno. Imagínate. Sí, Sí, se ese es tu puede, ¿no? deseo. Si tú puedes pedir lo que tú quieras. Sí, por eso. Bueno, y pues, y yo les deseo que sus deseos se cumplan, que sus deseos se hagan realidad. Les quiero agradecer enormemente por la apertura, por el espacio, por honor. La verdad es que me gusta conocer gente nueva, explorar gente distinta, y hablo de lugar, de creencia, de educación, de profesión, y sobre todo que se abran, dado lo que ustedes se dedican, lo que a nosotros hacemos, que tengan el valor de abrirse, de exponerse, de mostrarse. Yo creo que lo valioso de lo que haces tú es que eres tú, que te expones, que te muestras, que te lanzas al vacío, que te rompes la madre y como quiera te levantas y dices, no sé para qué está esto, pero lo voy a sentir y voy a salir adelante. Y eso es lo que te honra, lo que te hace un chingón, como decimos en México, en lo que haces. Así que te agradezco muchísimo que de verdad estés acá, y a la gente que nos está escuchando, ponerlos en sus redes sociales. Si ustedes pueden repetir sus redes sociales, por favor, para que los busquen y sepan más de ustedes, porque los dos son empresarios, los dos dan entrenamientos ontológicos, dan coaching de vida, dan coaching empresarial. John por ahí maneja temas de coaching en la parte de sexualidad, que es maravilloso que hagas esto, y sé que José trae proyectos en la mano, en Barranquilla, así que para que la gente los siga y sepa más de ustedes, repitan sus redes sociales, por favor. Mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter es @John Molina Coach. El John, John Molina Coach. Ah, claro. No con H antes de la... No. Bueno, mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, es Coach JG Obregón. Y bueno, también como empresa, también tengo pues, un espacio en el cual trabajo también, que se llama Evo Barranquilla, Evolución BAQ.
@evolucionbaq también, y pues ahí también encontrarás información de lo que estamos creando también, ¿vale? Buenísimo. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, en YouTube, en Anchor, en cualquier plataforma, en la cajita de información vas a encontrar todas sus redes sociales y toda la información necesaria para que vayas, los sigas, los contactes si requieres alguna información adicional, o me puedes contactar a mí, a RL Coaching, en cualquier red social o plataforma, y yo te doy su información también. Y estuvo bueno el ejercicio, ¿verdad? Sí, Genial, bueno, extraordinario. Gracias, Wender. interesante. Gracias por la invitación, gracias por el espacio también a ti, Wender. Y mi hermano, placer compartir este espacio con ustedes. Genial, aprendiendo nuevamente. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. ¿Algo que le quieran decir a la gente antes de despedirnos? Bueno, que ojalá este espacio se cree valor para su vida. Yo pienso que lo hacemos con todo el amor del mundo, bueno, como siempre lo decimos también, con lo mejor de sumar en esto que hoy estés viviendo también, que de pronto esto que hoy conversamos y dialogamos aquí entre los tres, pues sume para tu vida, ¿cierto? Que tomes lo que te sume, que tomes todo lo que te sume y que, bueno, que sigas disfrutando lo que haces y que te des la oportunidad de seguir siendo ese humano, así como nosotros lo somos también, porque Claro. como tal amamos hoy nuestra imperfección que hace parte de nuestra vida. Entonces, gracias también, Wender, por este espacio, a ti, John, también, y un placer haber compartido con ustedes. Bueno, espero que vuelvan pronto por acá. Espero que acepten futuras invitaciones. Ya sé que esta vez los traicioné un poquito porque les dije que no había nada planeado y que solamente íbamos a charlar. Pues la realidad que le dije, pues no hay nada planeado, no se preocupen, vamos a platicar, vamos a ser todos amigos, a platicar a gusto. Y no sabían que los iba a someter a estas preguntas, pero a las preguntas de tensión, pero pues el punto es que podamos charlar un rato, distraernos, desahogarnos y que la gente que nos escuche pues sepa que a lo mejor no son los únicos que están viviendo lo que están viviendo, sino estamos todos en el mismo barco y el punto es cómo afrontas lo que afrontas. Les mando un abrazo enorme, una vez más gracias por estar acá, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Wender y como les dije hace un momento, en red social como AR del Coaching. Nos vemos pronto para los que nos ven en YouTube. Chao, chao. Chao, Chao, Wender. gracias. Chao. Chao, papá.